Tú eres el culpable de cómo me siento, de cómo actúo. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en esa posición donde culpamos a todo lo exterior de lo que sucede con nosotros y estamos en un error? Hay algo muy cierto, y es que no podemos controlar todos los factores externos que nos rodean, incluidas las personas y su actuar. Sin embargo, sí podemos controlar lo que tenemos nosotros, e incluye una adecuada gestión de tus emociones. Una parte importante para comenzar esto es poder diferenciar las emociones de los sentimientos, ya que muchas veces los usamos como sinónimos y no son lo mismo. Las emociones son esas respuestas rápidas de forma inconsciente que inclusive incluyen respuestas corporales hacia los estímulos. Por ejemplo, la ira, la tristeza, el enojo. Una situación que podría dar clave a esto sería cuando tú tienes miedo hacia alguna situación, sientes que el pulso se te está acelerando, tu cuerpo tiene ese choque de adrenalina, empiezas a sudar, tus músculos se empiezan a contraer y es porque estás preparado para huir. Tal vez esa primera respuesta sea muy difícil de entender, ya que hay situaciones muy complejas inmersas en ella. Sin embargo, una vez que sale a flor de piel, ya la puedes hacer tuya con una buena gestión. Los sentimientos es justamente la interpretación de todas estas emociones y entra ahora sí un proceso consciente en donde inclusive ya podemos hablar de situaciones duraderas. Por ejemplo, el amor, la culpa, el odio. En este momento podemos entender que racionalizamos todas esas situaciones de estímulos emocionales hacia esa situación. Por ejemplo, si tú tal vez encuentras como que cierto bloqueo con una persona es grosera y tienes altercados y tú en el momento te puedes enojar generando obviamente esa emoción de ira, de enojo, y con el tiempo se hace un sentimiento de odio hacia esa persona. Una situación clave no es lo que los demás hagan, sino lo que ahora tú vas a hacer con lo que tú estás sintiendo. Créeme cuando te digo, nadie es responsable de lo que tú sientas. Solo tú eres responsable de lo que tú sientes, hayas pasado lo que hayas pasado. Y no quiero menoscabar ningún tipo de situación particular de vida, sino aquí la pregunta es ¿qué estás haciendo con eso? ¿Realmente lo que estás sintiendo te ha ayudado a mejorar? ¿Te ha hecho sentir mejor? ¿Lo has resuelto o simplemente has acumulado esa carga de odio, de culpa y de situación difícil que hoy genera consecuencias? Por ejemplo, si tal vez en algún momento de tu vida tu pareja te fue infiel, posiblemente tú pienses que ya lo has perdonado y que no le generas ningún odio, pero existen consecuencias en ti. Tal vez ya te volviste celoso o celosa, desconfiado, ya no quieres relacionarte de la misma forma porque te sientes vulnerable y no quieres que te lastimen, y estamos ante las consecuencias de esa situación. Y bueno, ahora bien, ¿qué podemos hacer ante eso? Tal vez la psicología siempre nos ha enseñado a ser resilientes, es decir, nos enseña a vivir con esa situación de dolor, de pesadez y de culpa. Sin embargo, créanme cuando les digo, Dios tiene la solución. Sin embargo, irremediablemente tienes que entender y gestionar tus emociones para permanecer vulnerable y entender que necesitas la presencia de Dios antes de invocar a Dios, porque muchas veces pedimos paciencia, pedimos que esas personas actúen diferente y vemos que no sucede nada, es porque pedimos mal.
Debemos de darnos cuenta antes de acudir a Dios que realmente necesitamos ayuda, que realmente no podemos hacerlo solos. Y en ese sentido, entonces sí, ahora sí, el siguiente paso es ir con Dios, el cual te va a ayudar con esa situación. En cuanto tú sientas esa emoción, dirígela hacia Él y trata de hacer una gestión adecuada. Solamente Él puede cambiar tu corazón. Un ejemplo que a mí me gusta mucho es Jesús en el huerto de Getsemaní, unos momentos antes de ser aprendido. Los evangelios relatan que era como si sudara sangre. Lo acompañaban 3 de los apóstoles, los cuales se quedaron dormidos. Yo te pregunto algo, si tú y yo hubiéramos visto esa imagen, ¿qué pensaríamos? Esa persona llorando, orando, inclinada, sudando sangre y las otras personas dormidas. ¿Quién hubiéramos pensado que tiene el control? Tal vez esas personas dormidas. Sin embargo, la historia al día siguiente nos cuenta una verdad diferente. Vemos a un Jesús confiado, con mucho temple, con mucha situación y control. Y vemos esas 3 personas reaccionando con agresividad como Pedro cuando saca la espada, huyendo y corriendo y acorralados, no sabiendo qué hacer. Vamos a leer un versículo para poder verlo, y en Marcos 14:74, y dice: y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Es decir, Jesús también sentía lo mismo que nosotros. Él lo entiende perfectamente. ¿Tú crees que no entiende lo que tú sientes? No entiende por qué tienes las consecuencias de esa situación que te hizo tanto daño y te lastimó y que te ha vuelto así. ¿Tú crees que el varón de dolores experimentado en quebranto no entiende cada lágrima que tú has derramado cuando él mismo las derramó? Cuando él mismo sintió ese dolor, esa traición, esa persecución, esa culpa. Pero él hizo algo que deberíamos de hacer todos, y es ir con Dios. Dejar nuestra alma vulnerable con Dios, porque es el único que puede tomar tu corazón y hacerlo de nuevo. ¿Qué no acaso cuando tenemos una herida debemos demostrarla, confiar en el doctor para que la pueda curar, para que nos pueda ayudar? De la misma forma es con Dios. Necesitamos primero entender que necesitamos ayuda, y el siguiente paso es acudir con Él cuando te des cuenta que tú no lo puedes hacer. Pero si no reconoces que hay consecuencias en tu ser que no has podido manejar, que te ha dejado lastimado y que ya no puedes cargar, irremediablemente no podemos hacer nada. Tienes que reconocerlas, tienes que aceptarlas, tienes que enfrentarlas, tienes que querer una gestión y en ese momento dirigirlas hacia Dios, diciéndole: mira, Dios, soy malo, me he convertido en una mala persona, no confío en nadie, mi corazón se ha vuelto con una barrera tremenda, pero hoy decido confiar en ti y eres tú el único responsable en cambiarme. Créanme, conforme pasa más el tiempo nos volvemos personas más difíciles, porque afianzamos nuestras malas conductas, nuestras malas situaciones, y nos acostumbramos a sufrir, al dolor y a cargar ese saco de culpas. Es hora de dejárselo al maestro, pero debes descargar. Debes ser vulnerable ante él, pero debes de reconocerlo, porque muchas veces somos ciegos ante nuestras propias causas, nuestras propias emociones y sentimientos, y siempre echamos la culpa a los demás de lo que nos hemos convertido. Y créanme cuando les digo, es solo tu responsabilidad. Aprende a encauzar. ¿Crees que los frutos del Espíritu solamente son para algunos? Claro que no. La Escritura lo dice: todos los frutos para todos. Amor, paz, gozo, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza. Todos ellos dados solamente por Dios, que cambia ese carácter desbordado por uno adecuado a Él. Uno que tenga justamente no solo el control, sino la verdad y la tranquilidad. Y créanme cuando les digo, Dios es el único capaz de restaurar ese corazón roto.
con cosas que nadie sabe más que tú y Él, con momentos en donde has pensado en dónde se encuentra y que te ha dejado sufrir. Él está hoy tocando a tu puerta porque hoy quiere restaurarte, ya que no fue el causante de tu dolor, pero sí es el responsable de tu alivio. Así que ve a Él como este sabre de tu corazón. Deja todo tu ser en manos del alfarero para que te haga de nuevo y empieza a tener paz. Conoce la verdad, pero solo en sus manos, solo en manos del buen pastor, solo en manos del verdadero camino, de la única puerta y de la verdadera luz que es Jesús. Bendiciones a todos.